La caída que comienza en silencio. El camino de Judas. El desvío invisible. No toda caída comienza de forma estrepitosa o visible a los ojos del mundo. A menudo, el desmoronamiento de un hombre o de una mujer no empieza con un gran escándalo, sino en la quietud del corazón, en el más absoluto silencio. Comienza con un pensamiento fugaz, una intención mal guardada, un pequeño desvío que, en su momento, parece insignificante. Sin embargo, poco a poco, esa pequeña semilla crece hasta que sus raíces quiebran los cimientos del alma. La historia de Judas Iscariote no es simplemente un relato sobre una traición histórica, es una advertencia profunda sobre cómo alguien que caminó tan cerca del Maestro, alguien que estuvo a pasos de la fuente de la vida, puede perderse por completo en la oscuridad. Esto nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos realmente con Jesús de corazón? Un Avisan. Un discípulo cercano, pero con el corazón distante. Debemos entender que Judas no era un extraño, no era un infiltrado de los fariseos desde el primer día. Él fue elegido personalmente por Jesús como uno de los 12. Durante 3 años, Judas caminó por los mismos senderos que Pedro y Juan. Vio milagros que desafiaban la lógica, ciegos que veían, muertos que resucitaban. Escuchó sermones que transformaron la historia de la humanidad directamente de los labios del Hijo de Dios. Exteriormente, Judas era indistinguible de los demás. Cumplía con sus deberes, oraba y predicaba. Pero la Biblia nos revela una grieta oculta que nadie más veía. Él era el tesorero, el responsable de la bolsa de dinero, y robaba de ella. Mientras los demás discípulos veían a un compañero fiel y organizado, Dios veía un corazón que se dejaba corromper por la avaricia. Esta es una verdad que sacude nuestra fe. La proximidad con Jesús no garantiza la transformación de la vida. Es la rendición del corazón lo que marca la diferencia. Puedes estar físicamente cerca, sentado en un banco de la iglesia cada domingo, hablando el lenguaje cristiano, pero estar a kilómetros de distancia espiritualmente. Judas nos enseña que es posible estar en el entorno de lo sagrado y aún así tener un corazón endurecido. Si este mensaje te está haciendo reflexionar sobre tu propia caminata, te invito a que te suscribas ahora al canal. Aprendiendo con Jesús. Aquí encontrarás contenidos que confrontan, transforman y fortalecen tu fe de manera real. La semilla de la codicia. El problema de Judas no comenzó en el huerto de Getsemaní. Empezó mucho antes, con algo que muchos consideran un pecado menor, el amor al dinero. El momento crucial de su caída interna ocurre cuando una mujer unge a Jesús con un perfume carísimo. Judas se indigna y critica el acto, argumentando que ese dinero podría haberse dado a los pobres. Pero el Evangelio es tajante. A Judas no le importaban los pobres. Él quería el control del dinero. La codicia comenzó como un murmullo silencioso y escondido, pero fue alimentada día tras día. Ese es el gran peligro de los pecados que no confesamos. Aquello que alimentas en lo secreto, un día se revelará en lo público. Judas alimentó a la bestia de la avaricia hasta que ésta dominó por completo sus decisiones. Nehemías. La negociación de lo sagrado. Llega el momento en que Judas decide dar el paso final. Busca a los líderes religiosos y hace una pregunta que hiela la sangre. ¿Qué me daréis y yo os lo entregaré? Esta frase revela que la traición ya había ocurrido en su mente mucho antes de que el beso fuera entregado. Cuando el corazón se aleja de Dios, empezamos a ponerle precio a lo que nunca debería tenerlo. Judas aceptó 30 monedas de plata, el precio legal de un esclavo en aquella época. Cambió al Rey del Universo por un puñado de metal pasajero. La traición no fue un accidente ni un arrebato de un momento. Fue el resultado final de un proceso de erosión espiritual. Una elección tras otra, una mentira tras otra, hasta llegar al punto de no retorno. True Mallory. El beso de la traición.
El contraste de corazones. En la oscuridad del jardín, Judas llega con los soldados. Había pactado una señal que, en cualquier otro contexto, sería el símbolo máximo del afecto. Un beso. Se acerca a Jesús y lo besa. Es uno de los momentos más desgarradores de la Biblia, porque el golpe no vino de un enemigo declarado, sino de un amigo íntimo. Aquí vemos el contraste más puro entre la oscuridad y la luz. Mientras el corazón de Judas estaba podrido por la traición, el corazón de Jesús permanecía lleno de gracia. Jesús no reacciona con odio ni con violencia. Enfrenta la traición con una dignidad que solo Dios posee. Las heridas más profundas siempre vendrán de quienes están cerca de nosotros. Pero la respuesta de Jesús nos enseña que nuestra integridad no depende de la lealtad de los demás, sino de nuestra fidelidad al Padre. Telima. El peso de las consecuencias y la trampa de la culpa. Después de que Jesús es condenado, Judas despierta de su letargo espiritual. El peso de la culpa lo golpea con una fuerza destructiva. Intenta devolver el dinero. Reconoce que ha entregado sangre inocente, pero no encuentra paz. Aquí llegamos a la lección final, y quizás la más importante. Existe una diferencia eterna entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es sentir culpa por las consecuencias, es el dolor de haber fallado que nos encierra en nosotros mismos. El arrepentimiento es volverse hacia Dios, es reconocer el error pero correr hacia los brazos del Padre en busca de restauración. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo la humildad de buscar el perdón. El orgullo y la desesperación lo consumieron. Pedro también traicionó a Jesús al negarlo, pero Pedro lloró amargamente y volvió a Cristo. Judas se alejó para siempre. El pecado siempre cobrará un precio más alto del que estamos dispuestos a pagar, pero recuerda esto. Siempre existe un camino de vuelta para quien se arrepiente de verdad. No importa cuán lejos sientas que te has ido, hoy es el día para examinar el silencio de tu corazón y regresar a la fuente. Déjanos tu comentario abajo. ¿Cuál de estos puntos ha hablado más a tu corazón hoy? Queremos leerte y orar por ti.